Para este panel invitamos entonces a nuestros conferencistas, nuestros panelistas, que son Víctor Manuel Rodríguez Sarmiento, director de Artes del Ministerio de Cultura. Le invitamos para que vaya tomando posición en el panel. Perdón, lo tenemos virtual. Bueno, va a ser un poquito difícil que tome posición en el panel, pero sí, ya lo tenemos ahí listo. Y, ¿verdad que sí? Tenemos también a Jordi Pascual, coordinador de la Comisión de Cultura de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de Cultura y Desarrollo Sostenible. También lo tenemos de manera virtual. Y agradecemos también nuevamente a nuestro moderador Juan Felipe Parra, coordinador de Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, quien nos estuvo acompañando en el primer panel. Vamos a conocer entonces a nuestros panelistas. Se trata de Víctor Manuel Rodríguez Sarmiento. Él es doctorado y magíster en Estudios Visuales y Culturales de la Universidad de Rochester en Nueva York. Maestría también en Historia del Arte del Goldsmiths College en Londres. Ha sido profesor de las Universidades Nacional de Colombia, Javeriana, Andes y Pedagógica Nacional en Bogotá. Artista y curador independiente. Es miembro del colectivo artístico Yo No Soy Esa. Ha publicado artículos y editado libros sobre prácticas artísticas y estudios culturales en Colombia y el exterior. Es profesor invitado de la Universidad de los Andes en Bogotá y de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, en Ecuador. Actualmente director de Artes del Ministerio de Cultura. Gracias, Víctor Manuel Rodríguez, por acompañarnos de manera virtual. Muy amable. Y Jordi Pascual es el coordinador de la Comisión de Cultura de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es uno de los promotores de la campaña mundial www.culture2030goal.net sobre el papel de los temas culturales en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ha escrito libros, artículos e informes sobre derechos culturales, relaciones culturales internacionales, gobernanza de la cultura y el papel de la cultura en la sostenibilidad, traducidos a más de 20 lenguas. Ha sido miembro también del jurado de la Capital Europea de la Cultura en los años 2009 a 2016. Jordi Pascual es doctor por la Universidad de Girona con una tesis sobre derechos culturales y desarrollo sostenible y es profesor de políticas culturales en la Universitat Oberta de Cataluña. También, Jordi, mil gracias por acompañarnos también de manera virtual y los dejamos en compañía de Juan Felipe Parra, nuestro moderador, economista de la Universidad del Valle con maestría en Economía de la Universidad de los Andes, actualmente coordinador en Direcciones de Estrategia y Desarrollo y Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura. Ya lo conocimos en el panel primero, así que vamos adelante. Juan Manuel, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale, este panel tiene el nombre de la cultura como cuarto eje del desarrollo sostenible y como factor de desarrollo humano. Entonces, la metodología como se ha venido trabajando es que vamos a tener dos presentaciones, una por parte de Jordi Pascual, con respecto a las relaciones entre cultura y desarrollo sostenible, y enseguida vamos a escuchar a Víctor Manuel Rodríguez, que estaba planillado para que nos acompañara presencialmente, pero lamentablemente por cuestiones del empalme que se está realizando en este momento en el ministerio no pudo estar con nosotros. Y él va a presentar entonces los vínculos entre la cultura y el desarrollo humano, y luego al final vamos a tratar de tener una conversación con respecto a los puntos de encuentro y las divergencias entre esas dos visiones. No sé si tengamos a Jordi para que él arranque con su presentación. Tenemos hasta las 12:30, vamos, más o menos, en general, con las dos presentaciones más la última sección de discusión o de preguntas. Veo a Jordi congelado. No sé si él sigue, está bien la conexión de él. Yo sigo aquí. Perfecto, Jordi. Entonces, no sé si van a compartir, si vas a compartir pantalla tú o desde la mesa de ayuda se presenta la presentación. Como ustedes quieran. Yo tengo mi presentación conmigo y creo que el botoncito de presentarla ahora funciona bien. Por Dale, tanto, entonces si a sí, ustedes no compártela les tú importa. y tú mismo vas pasando las diapositivas y te escuchamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estoy ahora haciendo la transición a la presentación.
Espero que vean ustedes bien. Sí, la estamos viendo, gracias. Ujú. Sí, ahora la he puesto en pantalla completa. ¿Me pueden corroborar que efectivamente está correctamente Está con perfecto. la pantalla? Sí, la Sí. estamos viendo cómo es. Muy bien, pues en primer lugar estoy muy agradecido por la invitación. Me da mucho gusto los retos que nos ha planteado la organización para esta mesa. Yo les hablo desde la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, desde su sede mundial aquí en Barcelona. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos también se conoce por este acróstico, uno de los peores de la historia de la comunicación, CGLU, pero bueno, es lo que tenemos de momento. Y en esta organización, en CGLU, pues hay varios temas importantes en nuestro trabajo y la cultura es uno de ellos. Para responder así con claridad a la pregunta que dispara esta mesa, a su izquierda tienen ustedes el actual paradigma del desarrollo sostenible, la economía, la inclusión social, el medio ambiente, un paradigma, una imagen que es histórica. Quiero decir que no ha existido desde siempre, ni en todas las sociedades. Por tanto, existe toda la legitimidad para impugnarla, mejorarla, porque, por ejemplo, en el siglo XX, a principios del siglo XX, la arista correspondiente al medio ambiente no estaba en ningún paradigma del desarrollo. Es más, hace 2 o 3 siglos la economía era el único elemento que definía el desarrollo. A medida que vamos conociendo más cómo somos en tanto que especie en este planeta, creo que tenemos la capacidad de, en fin, de entendernos mejor, de aportar críticas a este relato, y creemos que la imagen de la cultura como cuarto pilar es una imagen interesante y que explica mejor hoy cómo son nuestras sociedades y permite una mayor posibilidad de transformar nuestras sociedades en sociedades sostenibles de tal manera que las generaciones posteriores tengan la capacidad de generar los recursos, de disfrutar los recursos, por lo menos tal y como nosotros los hemos encontrado al entrar en este planeta Tierra. Creemos que es imposible que una sociedad sea sostenible sin que los elementos culturales sean explícitos y sin que estos elementos sean operativos en políticas públicas. Sean explícitos los temas que tienen que ver con el patrimonio, con la memoria, con la historia, fundamentales para que nuestras sociedades vivan en paz. Son fundamentales los temas que tienen que ver con la diversidad, porque todos somos el otro en algún momento de nuestra historia, en algún momento de nuestra vida, seguramente las más de las veces. Somos el otro. Por tanto, necesitamos otros para entendernos mejor, para conocer mejor el alma humana y también memoria, historia, patrimonio, diversidad y creatividad. Necesitamos de manera explícita que la creatividad, el hacer cosas juntos, el hacer cosas nuevas juntos, sea uno de los ejes de nuestra sociedad. Que inventemos cosas juntos, que vivamos cosas juntos, que vivamos el paso de las estaciones, los momentos de nuestra vida, lo que nos proponen las vanguardias del arte y de la ciencia. Tenemos que vivir estos momentos conjuntamente. Todo esto nosotros lo resumimos en la palabra cultura. Y como pueden ustedes ver,
no se trata de construir la cultura como un pilar autónomo y aislado, como de una manera torticera algunos actores culturales lo han interpretado. No se trata de esto. Se trata de asegurar que el pilar cultural o el componente, la dimensión o la esfera cultural participa en los debates sobre el futuro de nuestras sociedades en pie de igualdad con los tres pilares actualmente existentes. Y déjenme ir hasta un poquito más allá. La cultura ayuda a conectar mejor los otros tres pilares entre sí. Yo creo que se podría afirmar, se podría plantear como hipótesis de investigación que aquellos planes de desarrollo que se han basado tan solo en los elementos de crecimiento, inclusión y medio ambiente, sin incluir nada de la dimensión cultural, están llamados a fracasar. Y que solamente aquellos que incluyen la dimensión cultural pueden tener posibilidades de ir hacia adelante. Una última cuestión. Nosotros planteamos esto de la cultura como cuarto pilar en orden de aparición histórica, no como un orden jerárquico. No es el cuarto en importancia, es el cuarto en orden de aparición en el debate mundial sobre el desarrollo. Y aún una última acotación. Esto que planteamos tiene sus deudas conceptuales, sobre todo al activista australiano John Hawkes, que fue el primero en escribir en el año 2001 una monografía muy importante sobre la cultura como cuarto pilar. Pero es que esta idea, sin conexión con el trabajo de John Hawkes, aparece también en el mismo momento, en el año 2001, en otras partes del mundo. Y también está integrada de una manera muy bonita en muchas de las imágenes que los pueblos indígenas exponen para explicar quiénes son y qué hacen en su territorio. Por tanto, no es algo que nosotros promovamos solos, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, pero sí es algo que nosotros defendemos en el sistema de Naciones Unidas, porque creemos que así la gobernanza mundial mejoraría. Voy a hacer una intervención breve y voy a citar algunos de los elementos que nos permiten pasar de esta imagen, de esta narrativa, al trabajo concreto que hacemos con las ciudades y los gobiernos locales. Estos son nuestros 4 documentos fundamentales, cada uno con unos 5 años de diferencia. La Agenda 21 de la Cultura, que publicamos el año 2004, el documento de la cultura, cuarto pilar del desarrollo sostenible, que publicamos el año 10, el manual Cultura 21 Acciones, que tiene 100 acciones concretas, es una suerte de manual basado en los derechos culturales sobre cultura y desarrollo local, y finalmente la Carta de Roma, que construye a partir de las capacidades, a partir de los trabajos de Amartya Sen y Martha Nussbaum, aterrizándolos al sistema cultural. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ustedes también saben que es hoy la carta de navegación del sistema de Naciones Unidas. El alcance, la consecución de las 169 metas de los ODS es hoy un imperativo en todo el mundo. También saben ustedes que, pues, desgraciadamente, no hay un objetivo dedicado a la cultura y los párrafos, las formulaciones que tienen que ver con la cultura, en general son pobres y no permiten un empoderamiento de las personas que trabajan en el sector cultural. Aparecen menciones sobre cultura en el objetivo 4, en el 11, sin duda, en el 12, en el 8, pero bueno, son débiles. Nosotros hemos intentado paliar esta necesidad de 3 maneras. Con una guía que tienen ustedes a su izquierda, una guía práctica para la acción local que relaciona los 17 objetivos con las actividades culturales, con nuestra base de datos que tienen ustedes en el centro de la pantalla. Nuestras 280 buenas prácticas están todas indexadas con los 17 ODS y con un taller que denominamos las 7 claves,
que, pues a partir del trabajo de los actores en un territorio concreto, a partir de los 17 objetivos y de los recursos culturales locales, pues llegamos a la conclusión diferente en cada territorio, como no podía ser de otra manera, de cuáles son las 7 claves transformadoras que tienen en pantalla lo que hicimos en una ciudad importante en Zimbabue, en Bulawayo, aquí en Puerto de la Cruz, en las Islas Canarias, aquí en Lisboa, Portugal. Y voy a acabar mencionando el trabajo de incidencia, el trabajo de cabildeo, el trabajo de advocacy que estamos desarrollando con otras redes culturales mundiales. Por ejemplo, con la IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecas, o con ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimoniales, o el Consejo Internacional de la Música, etc. Nosotros creemos que es necesario que haya un objetivo cultura. No sabemos si esto va a ser posible políticamente a partir del año 2030. No sabemos si Mundiacult, que va a acontecer en pocos meses en Ciudad de México, los ministros van a tener la valentía de adoptar este compromiso con el sector cultural, pero estamos convencidos que es la manera de tomar compromisos en primera persona. Porque los ODS, sí, podemos encontrar hasta menciones en todos los ODS, menciones a la cultura directas, indirectas, implícitas, explícitas, pero la mejor manera de tomar nuestra responsabilidad es que nos señalen como responsables de implementar acciones concretas a escala internacional, nacional y local. Vamos a publicar en el día 27 de septiembre la propuesta de cómo sería un culture goal, cómo sería un objetivo cultural. Y lo vamos a hacer en el marco de Mundiacult, en la Ciudad de México, en un espacio muy emblemático de la Ciudad de México. Y acabo dejando de compartir la pantalla y señalando una de las preguntas que nos invitaban a considerar, que es los temas culturales como factor de desarrollo humano. Yo creo que un tema básico también en este intento de mejora de los mecanismos de gobernanza mundial, que yo ya sé que están muy complejos y vivimos una época muy compleja. Pero no estaría mal que el paradigma de desarrollo sostenible con los ODS en los próximos años se acercara al paradigma de desarrollo humano tal y como lo formularon Amartya Sen y más tarde Martha Nussbaum. Porque hoy no están bien relacionados. Los trabajos del PNUD sobre desarrollo humano aún no están bien integrados en los ODS, porque los ODS no son una agenda que se construya a partir de las capacidades, no es aún una agenda de desarrollo basada en los derechos humanos. Y creemos, desde la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, creemos que basar en los derechos humanos cualquier programa de desarrollo es lo que permite una mayor participación, una participación explícita de aquellos que tienen más necesidad, una inclusión de los colectivos que han sido marginados o minorizados, una mejor identificación de los obstáculos que impiden a todos y a todas disfrutar de nuestras libertades. Y creo que esto es aún más importante para el sector cultural, a menudo ensimismado en cuestiones que tienen que ver con la excelencia y poco atenta aún a los temas que tienen que ver con las capacidades y con aquellos que tienen más necesidad que nadie de diversidad, creatividad y patrimonio. En fin, lo dejo aquí y espero no haberme extendido más de lo que habíamos convenido. Gracias y buenos días. Súper, Jordi, muchísimas gracias. No te pasaste, fuiste súper cumplido con el tiempo. Esperemos que Víctor Manuel también cumpla de la misma forma. Víctor Manuel, adelante, por favor, con tu presentación sobre cultura. Pues no voy a cumplir, no voy a cumplir de la misma forma, qué pena. Me lo imaginé. Mira, obvio, una pregunta, ¿cuántos minutos son?
Tenemos hasta las 12:30 en total, entonces, pues entre 15 Son minutos. 15, Sí, más o menos. está bien, sí. 11. Bueno, no, bien. Muchas gracias, Jordi. Me encantó tu reflexión. Gracias por la invitación a participar en este panel. Mm, yo he definido mi presentación como en tres grandes bloques. Uno que es como un estado del arte de los desarrollos recientes sobre el debate en torno a lo que es la cultura, las culturas, lo cultural, cómo esto ha dislocado un poco los lugares que nosotros hemos tenido usualmente para hablar de cultura y sus vínculos con la vida social. En segundo lugar, de qué manera estos desarrollos recientes han, de alguna manera, nos han enfrentado a una redefinición no solamente del concepto de cultura, sino también del papel del Estado y de la relación con la sociedad civil respecto de este tema, para entrar ya a mirar cómo podríamos vincular las discusiones sobre desarrollo humano y derechos culturales con una agenda, digámoslo, para hoy y para mañana. Quiero señalar que si bien yo puedo traer a colación ejemplos específicos, en realidad estoy hablando desde una agenda para hoy y para el futuro. En ese sentido, me mueve el deseo, me mueve la esperanza, me mueve la posibilidad de ver el tema de la cultura y lo cultural como de otra forma, pero sobre todo me mueve el deseo de una sostenibilidad que no esté basada en la sostenibilidad solamente de los recursos, sino la sostenibilidad de una vida en libertad. En ese sentido, es que estoy hablando desde ahí. Con respecto al primer punto sobre los desarrollos recientes y las dislocaciones que ha sufrido el sector cultura y lo cultural, voy a señalar básicamente 5 aspectos que yo creo que hoy nos imponen una agenda nueva. El primero es que hemos pasado del arte y la cultura como un producto hacia pensar el arte y la cultura como prácticas sociales, como prácticas culturales que están más vinculadas al mundo de las relaciones sociales que al mundo de la circulación, de la producción, circulación, consumo, etcétera, de un producto. El arte y la cultura, en ese sentido, estoy recogiendo los desarrollos recientes de todo el debate en estudios visuales y culturales que muestran que el arte y la cultura son sobre todo escenarios de producción de significado, pero que esos significados no son individuales, son significados construidos socialmente y que como tal, esa construcción social de los significados conduce a que todo el tiempo el significado sea digámoslo, al centro de las disputas sociales, políticas, económicas, culturales. Lo que está en juego no es un sentido verdadero del arte y la cultura, lo que está en juego es una disputa respecto a cómo unos significados construidos socialmente facilitan o entorpecen el ejercicio de los derechos, el ejercicio de las libertades. Me parece interesante lo del arte y la cultura, ese traslado del arte y la cultura hacia prácticas culturales como prácticas sociales, porque ni siquiera, porque de alguna manera llegamos a un punto en el que la definición del arte, la cultura, las culturas, lo que es lo cultural, es en realidad la única definición posible es que son en tanto sus disputas, que no puedo dar cuenta de una definición porque ahí se están jugando cosas importantes, ahí hay algo en juego.
no solamente está en juego el valor de una pieza, sino, por ejemplo, esta que es una categoría central en los estudios visuales y culturales, están en juego procesos de representación. Y los procesos de representación son procesos de construcción social de diferencia, son procesos de disputas de poder, son procesos de resistencia, son procesos... Entonces, en ese sentido, quiero reivindicar la idea de que el arte y la cultura son prácticas sociales. En segundo lugar, hay otro elemento muy importante que es que hemos pasado de la creación con mayúscula, de considerar la creación como un espacio, digámoslo, del Olimpo, digámoslo, de los dioses creadores, a una noción que cada vez, pues que yo planteé, pero que cada vez se ha hecho más usada, y es pasar de la creación con mayúscula a la creatividad expandida. O sea, el reconocimiento de que la creatividad es condición de humanidad y que por lo tanto todos los seres humanos estamos en condiciones de ser creadores. De hecho, lo hemos sido siempre, unas veces para destruir y otras no, pero que la creatividad no es un escenario, digamos, exclusivo. Es exclusivo en el sentido de que algunos grupos sociales lo convierten en un espacio de desarrollo profesional, pero que la creatividad es un escenario que constituye y es constituido por la vida social, por la vida de la comunidad, de las sociedades. En tercer lugar, y es lo que me parece interesante de los debates que hicimos, recuerda Jordi, en 2004, 2005, a raíz de todo el trabajo de Cuadrangular, del desarrollo, es cómo se ha desplazado la discusión de cultura de los medios, los modos y los productos de creación, y ha colocado a la ciudadanía en el centro de los procesos. O sea, no hablamos de productos artísticos, productos culturales, número de escenarios, número de no sé qué, número de no sé qué, sino estamos diciendo, todo esto importa porque la ciudadanía está en el centro. Y es porque la ciudadanía es la que nos importa. Por último, penúltimo, hemos pasado ya esto lo ha señalado Jordi, de una teoría que piensa la relación entre cultura y vida desde las necesidades hacia las libertades y las capacidades. Eso ya lo había señalado tú, pero lo quiero subrayar de manera importante, y es que el modelo de desarrollo que teníamos creía que teníamos, que debíamos satisfacer necesidades. Y en algunos momentos se pensó en la cultura como una necesidad que debía incluirse en la canasta básica de los hogares. Hoy lo que se ha planteado es que, en primer lugar, lo que nos enseña Amartya Sen es que la necesidad no puede ser pensada sino desde la cultura, porque la necesidad es una construcción cultural. Y parte del fracaso del modelo de desarrollo anterior es que no dio cuenta de la condición cultural de toda necesidad. Y aquí es donde yo siento que Amartya Sen nos brinda una oportunidad maravillosa que ubica a la cultura no solo como cuarto pilar, sino la ubica como en el centro del desarrollo. Y es que toda necesidad es construida culturalmente, y parte del fracaso de esto fue que nunca fue pensada en condición cultural, por lo tanto, nunca facilitó el desarrollo humano y el desarrollo de las libertades. Y por último, creo que esto ha generado, esta es una discusión vieja, pero se ha generado una cosa interesante, y es que hoy podemos hablar, y estoy tomando la definición de Hogarth, y es que podemos hablar de la cultura en una doble dimensión. Es la cultura material de todas las sociedades, grupos sociales, etcétera, que se expresa. Y cuando digo cultura material, no estoy diciendo el mollo, el anteojo, no. Cultura material en el sentido en que se materializa a través de pensamientos, significaciones, etcétera, sino que aparece otro componente que es lo cultural como transversal a toda la vida de la sociedad.
una cosa es la producción de la cultura material y otra, cómo la cultura impregna absolutamente todos los escenarios de la vida, desde el punto de vista, perdón mi énfasis culturalista, pero pues no lo puedo, no me lo voy a quitar, no me importa. O sea, pues de ahí vengo, de ahí soy, esa ha sido mi vida, entonces yo tengo que decir la cultura, la cultura, la cultura, la cultura. Entonces, es transversal a toda la vida. No podemos pensar en las relaciones humanas con el medio, con el entorno natural, sino a través de lo cultural o además también de lo cultural. Yo no estoy tratando de crear una teoría de centralidad de la cultura. Estoy tratando de reivindicar que además de otros componentes, la cultura es transversal a toda la vida. En ese sentido, de hecho, la distinción entre sociedades humanas y naturaleza ya es una construcción cultural. Decir que hasta aquí empiezo yo y aquí termina la naturaleza, es una construcción cultural. Por lo tanto, a través de actitudes, conocimientos, prácticas, emociones, los seres humanos construyen el entorno, se relacionan con otros, etc. De acuerdo con estos 5 puntos, me parece interesante mostrar cómo entonces hemos empezado a hablar de pasar de necesidades a libertades, por lo tanto, el Estado, que es la redefinición de la cultura del Estado, la tarea del Estado pasa de ser como el fomento mejor dicho, el hecho de hablar de libertades no quiere decir que el Estado no tenga una responsabilidad en el desarrollo de esas libertades, sino que lo hace a partir de generar capacidades. En ese sentido, la tarea del Estado es brindar condiciones, medios, mecanismos para que las personas puedan ser más libres en el sentido en que ellas lo consideren pertinentes. De hecho, la noción de libertad en sí misma es cultural, porque está centrada por entornos, contextos y por el sentido mismo que yo le construyo a mi noción de libertad. A mí me parece interesante esta primera aproximación porque uno se empieza a preguntar, entonces, ¿cómo articular esto con el discurso de los derechos culturales? En la observancia de Naciones Unidas, me parece que se desarrolla de manera muy inteligente la articulación entre libertades y derechos culturales, porque recoge el ejercicio que se hizo en educación, que hizo Tomaszewski en educación, y lo ponen de una manera muy interesante para pensar el tema de los derechos culturales en perspectiva de libertades. Para empezar, Tomaszewski hablaba de el derecho de y en educación. Y eso a mí me parece que ese slash entre de y en es fundamental para entender qué esperamos que los derechos culturales permitan, y es libertades de y en cultura. Siguiendo con la noción de creatividad expandida, las libertades de cultura no es tener acceso a las expresiones de la cultura, ¿sí? Sino libertad de y en cultura plantea al sujeto como un sujeto capaz de expresarse y que tenga libertades para expresarse en cultura, pero también que tenga libertad de escoger la cultura que quiere, en la cual quiere participar. Para eso Tomaszewski hablaba de libertad de educación, y es que pues los pueblos, por ejemplo, indígenas tienen toda un planteamiento sobre la educación propia, que es la educación que quieren, pero tienen que también tener libertad de educación en el sentido en que también puedan acceder a las educaciones que quieran. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Es en y de. Y como ustedes saben, el texto de Tomaszewski lo que hace la observancia es realmente plantearnos una forma de monitorear el cumplimiento del ejercicio de los derechos culturales y el rol del Estado a través de lo que Tomaszewski llamó las 4 A's, y que la observancia de las Naciones Unidas le incluyó una I. Las 4 A's, que es que el Estado debe brindar condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de los contextos culturales. Y la I, que sería de idoneidad, y aquí es donde viene la transversalidad. O sea, el A, las 4 A's, se pueden pensar en términos de la cultura como sustantivo,
¿Sí me explico? Que yo tenga asequibilidad y es condiciones para desplegar mi vida cultural, a accesibilidad, es que no haya barreras de ningún tipo que me impidan acceder a esas condiciones. Aceptabilidad es que, hombre, pues tienes que pensar en diversidad cultural. O sea, ya hoy es impensable un helicóptero con oferta cultural llegando a una región diciéndole esto es lo que ustedes tienen que ver. Y adaptabilidad es el diálogo entre Estado Nacional, región y localidades respecto de cómo es que eso se hace en cada lugar. La I es idoneidad. Y aquí ellos plantean lo que comparto, lo que nos preocupa con las ODS, y es la idoneidad es la capacidad que tiene la cultura de vincularse a el ejercicio de otros derechos humanos. Y ahí es donde está la transversalidad de la cultura. La idoneidad es cómo la cultura favorece, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Está atravesada por constructos culturales, conocimientos, emociones. Esa es la transversalidad de la cultura que yo, como yo la veo, digamos. Y que además se puede hacer a través del arte, ¿sí me explico? O sea, las transformaciones sociales y culturales se pueden hacer a través de la cultura, en sentido sustantivo, es lo que quiero decir. Entonces, hoy tenemos activismos artísticos en todo el mundo que están vinculados con la agenda del desarrollo sostenible y es los temas ambientales, los temas de género y diversidad, los temas económicos, o sea, la posibilidad de que hoy las personas vean el arte y la cultura como una posibilidad de emprender y de vivir bien, es chévere. Entonces, a mí me parece que lo que ocurre en los ODS es que no aparece un objetivo de cultura en el sentido sustantivo, pero como bien ha señalado Jordi, aparece como en sentido adjetivo en muchos de los otros objetivos, porque dice promover transformaciones culturales para el cuidado del agua, promover transformaciones culturales. En ese sentido, la producción colectiva de la cultura material no solamente produce objetos, sino produce relaciones sociales, crea comunidad. Nosotros hicimos unos ejercicios en Bogotá alrededor de habitar los parques de la ciudad y lo que hacíamos era generar a través de prácticas artísticas encuentros en las comunidades y los resultados y las mediciones que se hicieron muy representativas son impresionantes porque el proceso de creación genera diálogos desde otros lugares distintos a los activismos sociales y políticos en sí mismos, ¿sí me explico? La gente se encuentra para otra cosa, se van generando lazos de comunidad, se ocupa el espacio, se habita la ciudad. Bueno, es básicamente lo que quería señalar, reiterando la afirmación que hice a comienzo, y es los ODS no solamente podemos pensarlos como sostenibilidad en términos de los recursos, etcétera, pero sobre todo me interesa señalar la sostenibilidad de la vida y de la vida humana, digámoslo, en libertad, bueno, y también la silvestre y toda la vida en libertad, ¿sí me explico? Eso era lo que quería yo proponer para la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Jordi. Hemos visto, digamos, una conceptualización de estos vínculos entre cultura y desarrollo sostenible en primera instancia y en esta última disertación de Víctor Manuel, esos vínculos entre la cultura y el desarrollo humano. Nosotros nos habíamos reunido este fin de semana precisamente que pasó para hablar un poquito de las preguntas. Yo creo que de alguna manera ya se han mencionado esos vínculos entre cultura y desarrollo humano, pero si quisiéramos entender un poco en el ABC cuáles son esos aportes
de la cultura al desarrollo humano, ¿cómo podríamos manifestarlos de una manera muy sencilla y muy concreta? Eso por un lado, y en segundo lugar quiero preguntarles también a los dos, ¿cuál es la razón por la que estos temas, digamos, no han sido discutidos de una manera más expandida? No sé si esa sea la palabra, de una manera más, que se haya socializado un poco más este tipo de discusiones, porque para mi gusto, hoy hemos tenido una agenda muy intensa con respecto a estos temas, pero no es muy común que uno encuentre esta conceptualización, este nivel de profundidad en el debate. Entonces, ¿por qué de alguna manera la academia no ha avanzado más en este tipo de vínculos? Es decir, desde el Caribe, esa experiencia de la Universidad Tecnológica de Bolívar es para mí única en el país. No sé si en Europa, Jordi, nos pueda contar un poco más. ¿Qué tanto las universidades han avanzado en ese tipo de debates? Yo sé que ustedes tienen pues ese movimiento de ciudades y gobiernos locales unidos y quizás puedas contarnos un poquito más de eso. Entonces son como esas dos cosas. No sé quién de los dos quiera iniciar con las respuestas. No, pues si queréis, intento responder yo. Dale. Muy buenas las dos preguntas. Me gustan mucho las dos preguntas. La primera respuesta la voy a hacer desde un punto de vista muy institucional. Y voy a citar las 5 capacidades que la Carta de Roma propone como elementos a considerar para pues, los actores que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y sobre todo en los programas locales de desarrollo basados en los derechos humanos, que hay que decir, a menudo nuestros compañeros que trabajan sobre los derechos humanos olvidan que los derechos culturales son una categoría de los derechos humanos que efectivamente ha sido poco trabajada desde la aprobación en el año 66 del Pacto Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, pero que por lo menos desde el año 2009, con la existencia de la figura de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos culturales, por lo menos desde esa fecha, tiene un desarrollo importante, tiene una producción conceptual muy importante. Bueno, para que nuestros compañeros y compañeras de derechos humanos sepan qué quieren decir los derechos culturales, qué quieren decir las capacidades culturales, los 5 verbos que utiliza la Carta de Roma para describir cómo una ciudad debe apoyar a sus habitantes. Debe apoyarlos para descubrir, para crear, para compartir, para disfrutar y para proteger. Estas serían las 5 capacidades culturales que propone la Carta de Roma, proponemos nosotros desde Ciudades y Gobiernos Locales Unidos para que sean la base de pues, las políticas culturales basadas en los derechos humanos. Me podría extender más, pero estamos al final y bueno, lo dejamos quizá para otro día. Sobre la segunda pregunta, yo creo que aquí voy a responder desde un punto de vista más personal. Yo tengo la sensación de que los discursos hegemónicos en las políticas culturales vienen... hemos aceptado unos discursos hegemónicos en las políticas culturales que vienen de espacios culturales complejos. El ámbito anglosajón, que siempre ha visto a la cultura como un elemento decorativo, como un elemento menor, como un elemento, yo diría, a extinguir, como un impedimento para los procesos de acumulación, hacer dinero y producir. El ámbito anglosajón.
El otro ámbito que ha sido hegemónico, continúa siendo hegemónico en buena parte del mundo en las políticas culturales, es el ámbito que tiene su origen en Francia y en la institucionalidad de la cultura. La existencia de un canon patrimonial o de la creación que hay que promover, que tiene que descender y que tiene que ilustrar a la ciudadanía. Bueno, ambos son dos marcos que olvidan la relación orgánica que existe entre cultura y territorio, cultura y medio ambiente, las comunidades, las resistencias, en fin. ¿Por qué estos temas aún no están en el centro? Pues porque estas dos hegemonías continúan siendo muy fuertes. Y hay otras hegemonías detrás también difíciles, algunas de ellas que no respetan los derechos humanos, fundamentalismos varios, que tampoco no aportarían nada positivo a esta lucha por la ampliación de las libertades o esta lucha por entender mejor la vida humana en el planeta Tierra, que es nuestro reto principal. Bueno, también aquí me podría extender más, pero creo que acabo con una invitación a Colombia porque no está en ninguno de estos dos marcos o no es un ámbito que naturalmente esté en ninguno de estos dos marcos, aunque sin duda pues, ha sido profundamente influida por estos marcos, una invitación a Colombia a superarlos y a encontrar espacios de hacer fuerte este relato de los derechos culturales como elemento básico, como marco básico para el desarrollo. Gracias. Gracias, Jordi. Listo. Y no sé si Víctor Manuel quiera también Hola. compartirnos sus respuestas. Dale. ¿Nos escuchas? Hola. Dale, Víctor. Sí, yo quiero decir que yo precisamente hablé como desde el deseo y hablé como para una agenda para hoy, para el futuro, que tiene mucho sentido, no, que ha venido como ganando espacio, no solamente en los discursos académicos, también en los discursos políticos. Yo siento que las agendas, digamos, los culturales de algunos gobiernos han venido reivindicando varios puntos con respecto a lo que se ha planteado la relación entre cultura y derechos culturales, desarrollo humano, etc. A nivel de las academias, pues yo siento que hay todo un desarrollo muy interesante para pensar este vínculo. De hecho, en la maestría de estudios culturales en la Universidad de los Andes, como que se ha hecho una reflexión sobre esta discusión. Sin embargo, yo quiero unirme al discurso que ha planteado, o a la reflexión que ha planteado Jordi, y es que, pues de alguna manera, hay discursos hegemónicos con respecto a la cultura que también, como diría Foucault, proscriben otras maneras de hablar de la cultura. Y, y de alguna forma, nosotros estamos hoy, a partir del modelo inglés, concentrados en una manera de entender la relación entre cultura y desarrollo. Lo que estamos haciendo es desde lugares no también institucionales, porque esto lo hacemos nosotros también acá en el ministerio, es encontrar otros espacios y otros lugares para recoger lo que la ciudadanía está reclamando. O sea, yo quiero sacar el debate, de la pregunta que hizo Juan Felipe, el debate de las academias y de las mediciones, etcétera, y ponerlo en claves de ciudadanía. Entonces, la ciudadanía reclama sus derechos culturales y reclama
Y lo que estamos nosotros tratando es de articular esas cosas para poder dar una respuesta diferente a lo que significa la relación entre cultura y desarrollo humano. Ahora, no sé si pudiéramos colocar ejemplos, pero mira, en los programas de estudios culturales, curiosamente, por ejemplo, en la Javeriana, que ayudé a formar ese programa de maestría y de especialización en 2004, la mayoría de personas que entra a ese programa va buscando unas formas de vincular el arte. Primero son la mayoría artistas, ¿no? Pero no hicieron una maestría en arte, hicieron una maestría en estudios culturales. O sea, ellos están haciendo preguntas y le están haciendo preguntas al arte y a la cultura como desde otro lugar. Un lugar que conecte el arte a procesos de construcción de comunidad, disminución de violencias, formas de convivencia, otras maneras de estar y de vivir el mundo. De hecho, las mismas prácticas artísticas se están replanteando la noción de creador y hoy, por ejemplo, en el caso de las artes visuales, estamos más cerca a procesos de colaboración donde los artistas de alguna forma renuncian a la producción de objetos y lo que hacen es con las comunidades hacer procesos, va a decirlo así, suena inmundo, de facilitación de experiencias creativas como formas distintas o de pensar, de hacer y de estar en el mundo. Un ejemplo es nuestro Salón Nacional, que se hace en el Río Magdalena este año, y lo que hizo el Salón fue irse por todo el Río Magdalena, recogiendo pues obviamente el peso que tiene el Río Magdalena en la historia nacional, y empezar a hacer trabajos localizados y situados de diálogo con las comunidades para poder generar unos procesos nuevos de creación de memoria, de estar en el mundo, de cuidar el río. O sea, con todos estos temas, entonces lo que le quería decir a Juan Felipe es que eso sí está pasando. Está pasando en las prácticas, está pasando en la investigación, está pasando en la formación. Y se han generado vetas de investigación y creación muy, muy interesantes. Acabo de curar la exposición de Antonio Caro, el artista colombiano, y la exposición no fue la exposición de las obras de Antonio, fue una exposición que reivindica el principio de trabajo creativo de Antonio, que era la creatividad expandida. Antonio decía, el arte necesita de la creatividad, pero la creatividad no necesita del arte. Hizo más talleres de creatividad que obras. Por lo tanto, ¿qué fue la exposición? Un taller de creatividad, donde la ciudadanía llegaba, repetía la firma de Manuel Quintilami, que Antonio repitió 1000 veces, repetía las acciones de todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso está pasando, Juan Felipe, pero no está pasando, es decir, de alguna manera todos estos desarrollos están proscritos por la hegemonía de unos discursos de la relación entre cultura y desarrollo. Y yo creo que pues voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo desde el ministerio, reconocer, mapear y potenciar esas experiencias de trabajo creativo que son más colaborativos, más de creatividad expandida y más vinculadas con problemáticas del desarrollo humano. Ya, eso era lo que tenía que decir. Bueno, no, muchísimas gracias a Víctor Manuel, a Jordi, a todos ustedes por acompañarnos durante esta mañana de este primer día del encuentro.